Muy buena, bienvenido a El caballo de Munchausen, a este episodio en el que vamos a hablar sobre creación o evolución. Además, como veréis, hay algunos cambios. No he utilizado canción de entradilla, tampoco voy a utilizar canción al final, y esto se debe a que, como sabéis, subo este podcast a diferentes plataformas y algunas de ellas, como YouTube, por ejemplo, monetizan el vídeo, de modo que los beneficios que puedan generarse de este podcast, que son muy pocos, van destinados a las personas que tienen los derechos de estas grabaciones musicales, de estas canciones. Y bueno, me parece algo legítimo, pero puesto que mi idea no es obtener ningún beneficio de este podcast y que esté disponible para todo el mundo, he decidido que vamos a ir directo al grano a partir de ahora y vamos a hablar directamente del tema que nos ocupa, que en el caso de hoy es creación o evolución. Dos posibilidades distintas a la hora de entender el surgimiento del ser humano. Sin embargo, tanto evolución como creación, sobre todo si hablamos concretamente de evolucionismo y creacionismo, tienen problemas, conllevan problemas a la hora de entenderlo. Vamos a hablar primero del evolucionismo, de la evolución, y posteriormente hablaremos de la creación y del creacionismo. Veremos cuáles son los problemas y las ventajas de cada una de estas dos opciones. Vamos a comenzar con la evolución. Bueno, primeramente hay que decir que, tal y como han dicho algunos autores como Thomas Nagel, que es un autor ateo, pero que ha señalado muchos de los problemas del evolucionismo, hay que separar primeramente la idea de que la vida surja de la materia inerte, es decir, que surjan seres orgánicos de la materia inerte a través de la evolución, como habitualmente se defiende. Hay que separar esa idea de la idea de que surja el ser humano de otra especie que ya esté viva. La primera idea, el hecho de que la vida surja de una materia inerte, de un modo espontáneo, según Thomas Nagel, una idea que yo comparto también, es más bien una hipótesis que todavía no ha sido probada científicamente. Por eso son tan importantes los experimentos científicos que buscan crear vida en los laboratorios, cosa que todavía no se ha conseguido y que llevan muchos años intentándolo. De todas maneras, hay que decir que si se crea la vida en el laboratorio, si algún científico llega a crear esta vida en el laboratorio, igualmente esto sería muestra de que para crear vida es necesario que un ser inteligente esté generando las condiciones posibles para que la vida aparezca. Que en este caso en el laboratorio las condiciones posibles serían las herramientas, la técnica, las condiciones materiales, quizá climatológicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no sé si al ámbito científico, más bien al ámbito evolucionista, le interesa o no que se cree vida artificial en un laboratorio. Pero si ya nos referimos concretamente al surgimiento del ser humano, dentro del evolucionismo sería la idea de que del mono surge el ser humano, hay que hablar también de otros problemas que conlleva esta idea. Por ejemplo, que la dirección de la evolución sea la supervivencia de la especie va totalmente en contra del carácter humano. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que somos seres claramente dirigidos a la autodestrucción. Por lo tanto, no sé de qué modo se puede compaginar la supervivencia de la especie con esta autodestrucción que buscamos en cierto modo como seres humanos. Vamos a hablar a qué me refiero con autodestrucción. Habría una autodestrucción directa, como podría ser el suicidio, por ejemplo, pero yo defiendo que hay otro tipo de autodestrucción menos directa. Por ejemplo, el hecho de que como seres humanos situemos las normas éticas y morales por encima de la supervivencia me parece un buen ejemplo. Imaginaos
Yo, por ejemplo, me imagino una idea imaginaria, que es que si yo me encontrase con hambre y no tengo absolutamente nada, y veo a un niño que también tiene hambre, pero que tiene una barra de pan, yo no iría a ese niño a robarle la barra de pan. ¿Por qué? Porque me parece algo incorrecto, me parece moralmente incorrecto. Por lo tanto, en ese ejemplo ideal que me imagino, yo estoy situando las normas éticas por encima de mi propia supervivencia. Eso es algo que hacemos los seres humanos. Un animal con hambre iría rápidamente a coger esa barra de pan. Por lo tanto, si la moral es fruto de la evolución, ¿por qué va en contra de mi propia supervivencia? Hay quienes han señalado que la moral es un producto necesario para la supervivencia, pero creo que esto no es así. Y no hay más que ver a los animales, que no tienen moral, ni ética, ni concesión similares alguna, y sobreviven como especie incluso mejor que nosotros, que continuamente nos autodestruimos en muchos aspectos. Nosotros mismos, destruimos el planeta, destruimos a nuestros semejantes, y creo que es algo contradictorio. Una evolución, tal y como se pretende que sea, nos presentaría a los humanos como animales, que matan y que se reproducen sin control ninguno y simplemente siguen sus instintos más inmediatos, sin pensar en si está bien o está mal lo que están haciendo. Por eso el ser humano, tal y como somos, es un reto enorme entenderlo dentro de esta visión evolucionista. Por cierto, cuando hablo del evolucionismo, hago referencia al neodarwinismo, que también habría que separarlo de las ideas que presenta Darwin, porque por ejemplo Darwin nunca habla de que mediante la evolución surja la vida, o tampoco habla de que la dirección de las mutaciones que tienen los cuerpos a lo largo de los años sean azarosas. Pero bueno, si queréis esto podemos dejarlo para otro episodio. Si os interesa, decídmelo. Más problemas del evolucionismo. Al igual que con el hecho de la ética y la moral, hay que hablar de la capacidad racional que tiene el ser humano. ¿Cómo podemos nosotros como seres humanos afirmar verdades sobre el mundo si somos fruto del caos, del azar, de un proceso azaroso, tal y como es la evolución? Esto lo explica muy bien John Lennox, el matemático John Lennox, que es un ejemplo que yo he utilizado mucho, pero es que creo que es muy bueno, que dice, él decía que a sus compañeros en la universidad les decía, oye, si yo te dijese que tu ordenador ha sido creado mediante un proceso ciego, no guiado, que tu ordenador ha salido mediante un proceso azaroso, ¿tú te fiarías de lo que te diga tu ordenador? Y él dice que sus compañeros siempre le han dicho, no, nunca me fiaría de mi ordenador si no ha sido creado racionalmente, con una finalidad concreta. Y claro, la idea de John Lennon es decir, bueno, ese ordenador del que no te fías es tu mente, tu cerebro. Si ha surgido de un proceso azaroso, sin finalidad ninguna, etcétera, etcétera, un proceso no guiado, ¿cómo puedes fiarte de lo que te diga tu propio cerebro? Por lo tanto, eso cuestionaría la evolución misma, la idea del evolucionismo misma, que surge de nuestro cerebro. Bueno, hay quienes piensan de nuevo que la capacidad racional del ser humano surge como una especie de instinto de supervivencia, que este orden que nosotros tenemos en nuestra mente tiene una finalidad para la supervivencia de la especie, pero bueno, ya vemos de qué modo hay aspectos humanos que van en contra de la supervivencia. Ya he hablado de la ética y la moral, pero habría que hablar también, por ejemplo, de que nuestra razón, nuestra capacidad racional, nos lleva a darnos cuenta de lo absurdo de la existencia humana. Nos lleva a darnos cuenta de que no hay fin en el mundo, como han pensado muchos filósofos en la historia, como Nietzsche o como Albert Camus, entre otros, de los que también podemos hablar si os interesa. Si os interesa, decírmelo en los comentarios.
Entonces el percatarnos de la absurdidad de este mundo es también antisupervivencia, porque incluso muchos acaban perdiendo las ganas de vivir cuando se percatan de estas cosas. Y esto ni lo vemos ni jamás lo veremos en los animales, por ejemplo. Y por último, otro problema del evolucionismo es la conciencia humana. El hecho de que seamos conscientes de nuestra propia existencia y de la existencia de los demás. El hecho de que mediante la conciencia podamos, de hecho, empatizar con los demás. Creo que es algo contradictorio con esta idea de que se busca la supervivencia de la especie. Porque para la supervivencia de los seres humanos sería mucho más útil que fuésemos seres inconscientes, que se moviesen por instinto, al igual que los animales. Sería eso mucho más útil que el hecho de que seamos seres conscientes de nuestra existencia trascendental, de que somos seres finitos e imperfectos, de que quizá hay un más allá, ser conscientes sobre la existencia del prójimo y por lo tanto ayudarle quizá por encima de nuestros propios intereses, también iría en contra de nuestra propia supervivencia, etcétera, etcétera. E incluso aquí habría que hacer referencia a cuestiones que no parecen tener una ventaja evolutiva, como la poesía, el amor y otras cuestiones similares. A pesar de todo, a pesar de estos problemas que conlleva el evolucionismo, hay que decir también que hay alguna idea de la evolución que creo que habría que tomarla como algo muy, muy serio. Por ejemplo, si bien la macroevolución, que sería el paso de una especie a otra, es decir, el paso, por ejemplo, del mono al ser humano, no ha sido probada, ya sabéis esta cuestión del eslabón perdido, no se ha encontrado y probablemente no se encuentre nunca. Si bien esta macroevolución no ha sido probada, sí que ha sido probada la microevolución. ¿Qué es la microevolución? La microevolución hace referencia a cambios adaptativos que tienen lugar dentro de una misma especie. Por ejemplo, se sabe que los gorriones, estos pajaritos, se introdujeron en Estados Unidos a mediados del siglo XIX y a día de hoy, por motivos que no se saben exactamente cuáles, los del norte de Estados Unidos son más grandes que los del sur. Hay quienes piensan que esto se debe a las temperaturas. El norte de Estados Unidos es muy frío y el sur es muy caluroso. Y se cree que debe ser a eso. Se debe a eso. A la adaptación de las especies a estos medios. Quizá este ejemplo no puede resultar muy evidente, pero hay otro que creo que es más difícil de contradecir, como es, por ejemplo, el uso de los antibióticos. La adaptación que tienen las bacterias a los antibióticos es un proceso de adaptación, es un proceso de microevolución. Como sabréis, si uno toma muchos antibióticos, dejarán de tener efecto. Y eso se debe a la adaptación de las bacterias a las condiciones de vida que se les presentan. Eso es una microevolución. Por lo tanto, creo que negar estas ideas, que son cosas sencillas de comprender y fácil de comprobar, bueno, sería difícil. Por lo tanto, hay problemas en el evolucionismo, concretamente en el modo en el que el neodarwinismo, que es la visión imperante hoy día dentro del evolucionismo, lo presenta, pero hay alguna idea que creo que hay que tratar seriamente, como es la microevolución. Todo eso respecto a la evolución. Vamos a hablar ahora de la creación o del creacionismo. Antes de nada, creo que hay que hacer clara esa diferenciación. La diferenciación entre la creación y el creacionismo. ¿Por qué? Porque la creación es el hecho de crear, el hecho de que haya habido un creador, un agente creador que podría ser Dios, y es distinto esto al creacionismo, que es
una corriente que entiende que los trabajos científicos y los datos que se han tomado científicamente sobre el origen del ser humano y otras cuestiones son erróneos. Por ejemplo, esto no lo saben incluso muchos cristianos que defienden el creacionismo, pero el creacionismo habitualmente, la posición mayoritaria del creacionismo, rechazan datos empíricos sobre los fósiles, sobre las capas de la Tierra, sobre geología y otras disciplinas bueno, cuyos datos creo que son difíciles de negar. Yo, por ejemplo, yo soy cristiano, yo soy protestante, yo creo en la creación, pero tengo problemas para acoger esta visión del creacionismo. Por lo tanto, hay que separar entre creación y creacionismo. El creacionismo también, además, hay que decir que parte de una serie de hipótesis que surgen de una interpretación muy concreta del texto bíblico, del Génesis, que se refiere a la genealogía que señala el Génesis. Y ahora hablamos concretamente del creacionismo de 6.000 años, que es el creacionismo que dice que la Tierra solamente tiene 6.000 años. Sin embargo, bueno, hay que decir primeramente que el Génesis no es un tratado científico, es un texto que está dirigido a un público muy amplio, de todos los lugares, todas las culturas y todos los tiempos. Y sin embargo nosotros, con nuestros ojos occidentales de personas del siglo XXI, buscamos quizás ideas científicas donde no las hay, porque ni existía el método científico, ni existían los tratados científicos. Eso no significa que no haya literalidad en el texto. Eso lo que significa es que hay que hacer una interpretación de qué está diciendo el Génesis. Hay que adaptarse a lo que el texto te está diciendo y de qué modo el texto te está contando los datos que te está contando. Entonces, por ejemplo, si hablamos de esta genealogía que señala el Génesis, hay teólogos que se cuestionan si se señalaban, por ejemplo, todos los miembros de una genealogía o solamente los más importantes. Es decir, no sabemos si se están utilizando los mismos patrones históricos a la hora de hablar de esta genealogía que utilizaríamos nosotros hoy. Y también esta idea del creacionismo de los 6.000 años se basa en una interpretación muy literal, ultraliteral, de que los días que señala el texto bíblico cuando dice que Dios creó el mundo en 7 días y que cada día creó una cosa, si son de 24 horas o no esos días. Porque se está hablando de esas 24 horas incluso antes de que Dios crease el sol. Como sabéis, los astros son los que marcan el número de horas que tiene un día. Entonces los teólogos encuentran problemas a la hora de aceptar este creacionismo de los 6.000 años. Hay más tipos de creacionismo, no solamente el de los 6.000 años. Este creacionismo clásico que niega la existencia de pruebas científicas como los fósiles, etcétera, que ya os he comentado. El creacionismo de la Tierra joven, de estos 6.000 años. Hay un creacionismo de diseño inteligente, que piensa que el mundo lo ha creado un Dios y restándole importancia a los procesos físicos mediante los que aparece el ser humano. Y también hay un creacionismo que se llama evolucionismo teísta, que afirma que la evolución es un proceso guiado por Dios. Aquí en este evolucionismo teísta estarían algunos científicos muy importantes, como por ejemplo Jean-Baptiste Lamarck, el predecesor de Darwin, que pensaba que la evolución, el proceso evolutivo, había sido dirigido por Dios. De nuevo, él hace referencia, al igual que Darwin, a la aparición del ser humano, no a la aparición de la vida, que es otra cuestión distinta, pero que habitualmente en el ámbito popular se mezcla con esta idea de la aparición de la sopa, de esta sopa biológica, de una célula que se separa y ya salen dos, etc. La evolución originalmente hace referencia a la aparición del ser humano. Pero podemos hablar también, si queréis, de esa aparición de la vida.
Bueno, para ir terminando, yo personalmente estoy de acuerdo con el sentido literal de la creación. Como digo, yo soy cristiano y creo que hay una creación, por supuesto, por un Dios. Y yo lo creo primero por fe, pero también, segundo, porque todos los indicios históricos y científicos apuntan hacia una creación. Sin embargo, no podemos llegar, y quizás aquí la cuestión más importante, no podemos llegar a tener una seguridad científica o empírica clara y evidente de los procesos físicos, los procesos mecánicos, mediante los que aparece el ser humano. Es decir, no se puede tener una certeza exacta, no se puede llegar a tener una evidencia clara sobre si el ser humano aparece de la nada, es decir, si surge de un milagro inmediato, o si esa formación del polvo del que habla el Génesis conlleva alguna especie de evolución en el tiempo, como han creído mucho en la historia y como creen todavía muchos cristianos, pero bueno, no suele decirse en voz alta porque es una opción muy polémica en el ámbito cristiano. Sea como sea, el hecho de ser creacionista, evolucionista, bueno, a pesar de todo, hay que creer, todo el mundo tiene un punto de creacionista. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, incluso el Big Bang, si creemos que todo procede del Big Bang, supone un momento de creación, si no de toda la realidad empírica, al menos del universo tal y como lo conocemos. Entonces creo que al final todo apunta a una creación. ¿De qué modo? Habría que estudiarlo y habría que ver cuál es la posibilidad más factible. Y quizá la pregunta más importante, ¿y creado por quién? ¿O por qué cosa? Ahí está el quid de la cuestión. Muy bien, pues, ¿qué pensáis vosotros y vosotras? ¿Sois evolucionistas? ¿Sois creacionistas? ¿Abogáis por una creación aunque os cueste aceptar el creacionismo clásico? ¿Quién creéis que es responsable de estos procesos de creación del ser humano y de la creación de la vida? Bueno, espero vuestros comentarios, me interesa mucho escuchar vuestra opinión y también podéis escribirme cualquier cuestión o sugerencia al email elcaballodemunchausen@gmail.com que se encuentra en la descripción de este podcast. Muchas gracias y hasta pronto.